dice algo. ¿Cómo fue ese proceso en vos? Yo no me metí desde un lugar intelectual, aunque tengo esa parte, sino yo siempre digo que escribo de la cintura para abajo. Me metí no como los bordes, con lo que está roto, ¿no? De eso, lo que no está contado, Por que ejemplo, es qué es lo que me interesa. Reinterpreté, es increíble lo que te dice la gente, y es increíble una crítica que salió, porque salieron muchísimas notas. Hay como 55 notas que salieron, que dice, bueno, el crítico Julio Acosta dice, el que tiene cultura siente que le están hablando, y el que no conoce nada de Shakespeare también recibe algo, ¿no? O sea, hay una bueno, porque Shakespeare cuestión... escribía para la corte, pero mucho más para el pueblo, mucho más para la gente que él conocía por la calle. Sí, totalmente. Y ahora, un poco para salir de Shakespeare, yo me metí con Chekhov, que hay un punto de contacto entre Shakespeare y Chekhov, porque estreno el 10 de octubre en el Rojas Nina Cuenta, que es post La Gaviota, es cuando ya Treplev muere. Y precisamente me metí en la zona de invisibilidad que llamaba Anne Oberfeld. Esos 2 años, la Gaviota es la obra con la que nace el teatro moderno. Una de las razones es que hoy nos parece normal, común, pero que tiene elipsis de 2 años. Esos 2 años entre Nina y Trigorin no se cuentan, ¿no? O sea, se sabe que se le murió un hijo. Se fueron juntos, que compartieron un hotel. Sí, que también Arcadina de alguna manera les pone a Trigorín, porque ahí hay una cuestión un poco perversa, digamos, ¿no? En donde también la metateatralidad todo el tiempo, tanto subrepticia como expuesta, se mete. Pero lo que me parece más interesante es que Chekhov impone un poco qué es importante contar y qué es importante mostrar. Y es mucho más fuerte que Nina cuente después de 2 años que fracasó esa pareja y que el hijo murió, que lo haya mostrado, que en el siglo Porque XIX se también, hubiese mostrado, digamos, también lo no por el cuenta, pero paradigma. también lo cuenta en La Gaviota. Porque También lo ella cuenta en La vuelve, Gaviota. te cuento, porque nosotros, yo creo que nadie se queda fuera, por eso miro y te cuento. Estamos hablando de Chekhov, una obra muy importante es La Gaviota. Y lo que cuenta es que ella se va enamorada del escritor y le va mal. Y cuando vuelve un pueblo conservador, muy conservador, nadie la quiere. Sí, ¿y por qué lo enganché cuando vos me hablaste de Shakespeare? Porque Shakespeare es el primero que usa metalenguaje, que luego se convierte en metateatro, que son los cómicos, los comediantes, que es la tragedia de Gonzaga, que es las fuentes una de las fuentes, ¿no? Una está en las crónicas Y de Hollins. Chekhov ya lo hace cuando arma la obra de teatro dentro del teatro, lo hace conscientemente. Por eso se conecta muchísimo Shakespeare con Chekhov. Y hay muchísimas cosas que yo también reinterpreto esto de que, bueno, Arcadina la madre es la antagonista, pero es la madre también, interrumpe la obra. Y esto es después de 5 años que se muere Treplev, en donde Nina la va a ver a Arcadina al teatro. Arcadina, Y para que ahí quede parte claro, la obra. tenía una mala onda Arcadina terrible, terrible. Sí, vos lo decís muy bien, para resumir, era mala onda. Sí, porque, ¿qué lugar ocupan los clásicos, no, para hacer teatro? No voy a empezar por vos, así no te enojas. No ¿cómo me voy a enojar? Puedo empezar. Para nada, podés empezar conmigo porque la verdad que los clásicos no ocupan mucho lugar en mi obra. ¿No? No. Primera persona de teatro que dice eso. No ocupan, la verdad que pero digo, como lectura, como propuesta, como lugar, no. No, leo mucho más contemporáneos, obviamente. Leí tragedias griegas y a Shakespeare también lo leí, a Chekhov también, pero no ocupan un lugar en mi imaginario, me alimento de otras cosas. Por ejemplo. Y mucho, no sé, mucha literatura contemporánea, leo mucho, y mucho cine, veo mucho cine, no abrevo de lo clásico, aunque evidentemente está ahí dando vueltas. Y cuando me imaginé a Roberto Quieto, me imaginé una figura trágica, porque sabía el trágico que sabe que va al desastre y no puede parar. Y no puede parar.
pero no es algo que yo frecuente mucho ni que es lo que me estimula a mí a escribir. Me dejó mudo, te juro que me dejó mudo, Lisandro. Los clásicos siento que están ahí siempre un poco, como decíamos antes, ¿no? Formaron parte de mi formación y entonces están ahí dando vueltas más. Estoy dirigiendo, se llama Trunco, una de Flores y Cuchillos, con Javier Claro. Marra, y que estamos haciendo ahí funciones los sábados a las 9:30 en Moscú Teatro también. Y curiosamente, una de las críticas que salió liga mucho el espectáculo con la obra de Lorca. Y nosotros tuvimos un proceso de escritura del material durante un año y la montamos durante otro año ensayando y nunca hablamos de Lorca. Sin embargo, cuando leí eso dije, claro, está Lorca todo el tiempo en todo. O sea Muy que de bien. alguna manera esos Qué buena esos mano que universos me da están. para el programa, está hablando de Lorca. ¿Qué cuenta Trunco? ¿Cómo es Trunco? Bueno, Trunco, justamente esto, hablando de algo que se había comentado antes en la mesa, es la historia de un amor adolescente entre dos varones, que nace, para mí algo muy lindo que tiene el material, justamente es que cuenta este amor entre dos varones desde unos inicios muy jóvenes, porque en general no es un lugar que tanto se haya trabajado, y entonces vos vas viendo cómo es el despertar amoroso y sexual de alguien que se empieza a enamorar de un varón y en un pueblo con todos los mandatos, La vi, ¿no? la vi, ahora me acuerdo que la vi. Cuando cuenta, me acuerdo que la vi. Veo casi todos los días teatro. Sí. La vi, exactamente. Y algo que dice mucho Javi cuando terminan las funciones, porque bueno, después van pasando cosas y como es un poco una tragedia, ahí está lo lorquiano también, toda esta historia tiene mucho humor, mucha comicidad, muchas cosas, muchas imágenes muy bellas, muy poéticas y demás, pero bueno, también tiene un costado trágico porque no es fácil en los 90 tener una pareja de tu mismo sexo y que eso pueda prosperar en un pueblo y demás. Entonces, bueno, van pasando cosas a lo largo de la obra y él siempre dice al final de la función algo que espontáneamente le surge, que tiene que ver con esto que se hablaba antes de creíamos que teníamos muchas cosas que ya habíamos explicado, que ya se habían hablado, que no hacía falta salir a volver a ganar terrenos que se habían ganado, pero de repente nos encontramos en este contexto teniendo que volver a librar ciertas batallas Es y eso increíble. se agradece mucho, ¿no? Y es muy emocionante porque en general ocurre mucho ese encuentro con el público, ¿no? ¿Y tu vínculo con los clásicos? Yo, o sea, la verdad es que vuelvo bastante, como que estaba pensando y decía, claro, yo soy virginiano, no sé, no, y vuelvo mucho sobre determinadas obras, muchas veces. Por ejemplo, nunca dirigí Brecht, pero vuelvo un montón a Brecht. Y leo obras que ya las leí, o lo mismo con Lorca, o lo mismo con Chekhov. Entonces tengo un vínculo como bastante, como los tengo bastante a mano. Algunos, ¿no? No todos, quizás no tanto con Shakespeare, pero sí con estos que mencioné. Bueno, Brecht es como el padre de cierto teatro, como Antonín Artaud también es el padre del teatro de la crueldad y Grotowski del teatro pobre. Brecht es... Yo una vez fui al teatro de Brecht y vi una obra en alemán, En la jungla de las ciudades, de Bertolt Brecht. Alemán no entiendo. Estaba tan conmovido de estar ahí. Es decir, son esas cosas tan difíciles de explicar, ¿no? Digo, no entendés alemán, estás viendo una obra que supuestamente no la entendés, la entendía porque la había leído, pero digo, ¿y por qué estás tan conmovido? ¿Por qué tenés piel de gallina? ¿Por qué te salen lágrimas de los ojos? Bueno, eso es el teatro, esa es la huella del teatro. Estar ahí es como si estás en el teatro de Chekhov en Moscú, esa es la huella del teatro. Sí, y creo que hay algo también desde la escritura que es que uno sabe que, o sea, ellos para mí son geniales y trascienden porque lo que hicieron fue invitar como a ser representado, ¿no? Como que no es una verdad que termina, sino Claro, que son uno textos puede que... discutir las teorías brechtianas, puedes discutir el distanciamiento brechtiano, si querés, todo. Pero hay un corpus dramático que es impresionante, más allá de cómo se ponían en escena las obras en ese momento y si iba a cambiar el mundo porque pusieras un cartel. Es otro tema. El corpus brechtiano es brutal, ¿o no? Sí. ¿Puedo decir Sí. algo de Brecht? Esta Aurora Despierta vino Francisco Civit, el director, y nos dijo, quiero trabajar con las escenas como la estructura de Terror y Miserias del Tercer Reich.
Bueno, y ese fue el una- estímulo, y una ahí gran- nos pusimos una gran a obra, leer. una gran obra. Y ahí ¿no nos es cierto? pusimos a leer a Brecht, por supuesto. Me quedó, no tengo más tiempo, lo muestro en cámara, un libro que tengo más acá, que es Grado Celsius, mostré el de Susana Torres Molina, creo que mostré todos, ¿no es cierto? Gracias a los cuatro. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a Nos vos. reencontramos, por supuesto, Muchas gracias. mañana, como siempre, a las 6 de la tarde para hacer ronda de escritores. Chau y